En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 19, 45, 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones para todos en este viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a San Andrés Dunlang y compañeros. Durante el siglo XVI y los siguientes, el pueblo de Vietnam escuchó el mensaje evangélico predicado en primer lugar por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, muchos vietnamitas fueron martirizados, entre los cuales se cuentan obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, catequistas, de uno y otro sexo, hombres y mujeres, laicos de distintas condiciones sociales. Que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos y de santos cristianos. Permítanme ahora unas reflexiones en torno al Evangelio de este día. Tras describir la subida de Jesús a Jerusalén, Lucas lo presenta ahora realizando su acción en el contexto del templo. Después de la entrada del enviado del Señor a Jerusalén, pasando por la puerta de Oriente, el templo es el primer lugar en que Jesús lleva a cabo su acción. Las controversias que se narran tienen lugar en este sitio y a él hacen referencia. La subida de Jesús al templo no es solo una acción personal, afecta también a la multitud de los discípulos en su relación con Dios. Lucas narra un primer episodio en el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo y su realización. Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre la ciudad, y la narración de hoy, su presencia en el templo y la expulsión de los vendedores. El gesto de Jesús no tiene un valor político, sino una significación profética. Parecerá que la meta del gran viaje de Jesús a Jerusalén es su ingreso en el templo, la referencia a la profecía de Malaquías y su cumplimiento con la entrada de Jesús en el templo. Enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien ustedes buscan. Jesús une al gesto de expulsar del templo a los vendedores dos referencias de la Escritura. Ante todo, Isaías 56. Mi casa será casa de oración. El templo es el lugar en el que Jesús se dirige al Padre. La actividad comercial y especulativa ha convertido el templo en una cueva de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión, el encuentro con la presencia de Dios. Segundo punto de reflexión. Otro punto de referencia está tomado en Jeremías 7. En cueva de bandoleros se ha convertido a sus ojos esta casa que se llama por mi nombre. La imagen de cueva de ladrones le sirve a Jesús para condenar el tráfico material en el sentido amplio, y no solo los tráficos deshonestos que de manera velada e ilegal se cometían en el templo. Jesús exige un cambio de rumbo, purificar el templo de todas aquellas negatividades humanas y conducirlo a su función originaria, rendir verdadero servicio a Dios, expulsando a estos impostores del comercio. Se cumple la profecía de Zacarías:
y no habrá más comerciantes en la casa de Yahvé aquel día. Jesús no se refiere a una restauración de la pureza del culto, como era la intención de los celotes. La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto, es más radical, más intransigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realiza Jesús en su enseñanza. Tercer punto de reflexión. El motivo de esta predicación. Los sumos sacerdotes, los escribas y notables del pueblo buscaban matar a Jesús. En el templo Jesús da una enseñanza significativa. Es más, en este lugar fundamental para los judíos, su enseñanza alcanza el punto máximo y será desde aquí donde partirá la palabra de los apóstoles, Hechos capítulo 5. La difusión de la palabra de gracia de la que Jesús es el único portador se abre como un arco cuando con 12 años discute entre los doctores de la ley en el templo. Continúa con su enseñanza mientras atraviesa Galilea y durante el camino a Jerusalén. Y se completa con la entrada en el templo donde toma posesión de la casa de Dios. Aquí se echan los fundamentos para la misión de la iglesia, la difusión de la palabra de Dios. Los principales del pueblo no pretenden matar a Jesús por destruir los negocios económicos del templo. Sus motivos van a toda su actividad docente y se hacen patentes ante el discurso contra el templo. En contraste con esta actitud hostil está la del pueblo. Dice que el pueblo estaba pendiente de sus labios, pendiente de sus palabras. Jesús es visto como el Mesías que con su palabra de gracia reúne en torno a él al pueblo de Dios. Cuarto punto de reflexión. ¿Cómo puede llamarse casa de oración? La casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús tenía el derecho de expulsar a los mercaderes y restaurar el templo a su propósito y santidad. Al hacer esto, Jesús cumplía la profecía. El Mesías viene a su templo y lo restaura para cumplir con su propósito. Él sabía que su esfuerzo por limpiar el templo se convertiría en la chispa que lo llevara a su arresto y crucifixión días después. Una cosa era criticar al Sanedrín, otra golpearlos en donde más le dolía, la billetera. Él era una amenaza para todo lo que el Sanedrín representaba. Los fariseos religiosos no creyeron. Ante esto podemos decir, primero, los miembros del Sanedrín quedan bajo condena, porque endurecen tanto el corazón que no le creen al Señor. Segundo, el cumplimiento de la profecía en Jesús es para darnos a todos evidencia ineludible de que el cristianismo es verdadero. El fundamento de nuestra fe no es que el cristianismo sea la mejor religión, o que el cristianismo nos dé paz interior, o satisfaga nuestras necesidades personales. Aunque Jesús hace todo eso, la razón más importante por la que somos cristianos es porque el cristianismo es verdadero. Jesús entró en Jerusalén y cumplió todas las profecías. De hecho, toda nuestra fe se apoya sobre el hecho de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Por tanto, podemos concluir que cantar bendito el que viene en nombre del Señor es reconocer que Jesús es digno de venir a su ciudad, entrar a su templo y recibir alabanza del pueblo de Dios. Él es el Mesías y cumple la profecía en el nombre del Señor. Jesús hizo todo esto para salvarnos de nuestros pecados. Hoy ya tenemos que sacrificar animales, pero debemos presentarnos a nosotros mismos como ofrenda viva, agradable a nuestro Padre Dios. En esto consiste nuestro culto espiritual. Dios exige que le entreguemos lo mejor. No esperes de estar desocupado
para ofrecerle tiempo a Dios, hay que darle lo mejor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones.